Los criterios del 2014-2015 que tenéis, por cierto, en la página web. Es el artículo de opinión de Manuel Vicent, La Lanza, publicado en el año 2013 en El País. Y lo primero que hemos estado observando es precisamente este texto, que, como bien vemos en el paréntesis del final del texto, se trata de un artículo de opinión publicado en el periódico El País. Parece una tontería, pero es muy importante fijarnos en el final del texto, nombre del autor y si aparece el nombre de un periódico, porque ya nos da la pista de la tipología textual de este texto. La propia disposición del texto, a veces en la PAU, nos puede dar pistas si está dividido en varios párrafos, que no es el caso, para la futura estructura. No estamos aquí ante ello, ¿no? Siempre se trata de fragmentos en la PAU, prácticamente nunca se han publicado textos completos dada la disposición textual del examen. Bien, tenemos aquí un chiste para introducir el que vimos en clase. ¿Dónde estabas? No respondiste mi email ni mis mensajes de texto. No veo nada en tu blog, no actualizaste el estatus de Facebook, es como si te hubiera tragado la tierra. No leíste mi Twitter, ups, lo siento, yendo al baño vuelvo en 5 minutos. Ya hemos hablado un poquito a través de los vídeos que hemos utilizado para abordar la opinión argumentada que nos pedía este examen en concreto y abordar el tema del texto de los diversos puntos de vista que van desde el propio Manuel Vicent hasta el padre de Internet y vicepresidente de Google, Vicent Print, de cómo realmente no pueden estar o no de acuerdo con el uso de la tecnología en el futuro y en el presente. Bien, ¿cómo nos enfrentamos al texto? Trabajamos un esquema de análisis textual que nos sirve como GPS, nos sirve como guía previa. Luego estas partes se pueden solapar entre sí o incluso un análisis detallado del verbo a veces nos puede hacer tocar ya prácticamente todos los puntos. E incluso no es necesario tocar todos para todos los textos que vamos a tener, porque hay textos que a lo mejor en un aspecto no destacan nada. Pero sí que es importante trabajar las primeras partes de este esquema. La estructura argumentativa del texto. Bien, como bien hemos comentado en clase, el examen de la PAU actual, en el punto 1, no incluye un subapartado específico de estructura. Es tema, características lingüísticas y estilísticas y tipología textual, respectivamente 1A, 1B y 1C. No hay estructura, pero si se trata de un texto argumentativo, de un fragmento de ensayo, artículo de opinión, sí es importante trabajar y presentar el inicio del punto 1b de las características lingüísticas y estilísticas con las estructuras argumentativas más tradicionales y clásicas, que son las que estudiamos nosotros en clase. Tras la estructura argumentativa, hay que hacer una introducción al uso de las funciones del lenguaje, las más importantes en el texto. El nivel morfológico, es decir, sobre todo el uso del verbo, ya os recomendé que os tenéis que repasar las denominaciones de los tiempos verbales en el español y las categorías gramaticales de palabras, las que más imperan. El nivel léxico-semántico, el nivel sintáctico, el retórico estilístico, algunos recursos muy frecuentes, no hace falta saberse 20. El nivel textual, aquí hablaríamos de los procedimientos de los conectores suprarracionales, los marcadores, los deícticos que provocan unión, coherencia y cohesión textual e incluso los nexos y los enlaces. Y el nivel argumentativo, que posiblemente sea el que menos conocéis y que vamos a tener que abordar más. Insisto, por ejemplo, el punto a veces del uso del verbo puede anticipar ya incluso a veces hasta el nivel argumentativo y algunos de estos niveles pueden no ser realmente necesarios. Sí que vamos a trabajar prácticamente durante todo el curso la estructura argumentativa, las funciones del lenguaje y el nivel morfológico. Y son como un inicio, como una ruptura del hielo y una pérdida del miedo del trabajo del comentario del texto. Bien, estructura argumentativa del texto. Hemos visto ya en clase que hay que utilizar en función de cada tipología las denominaciones adecuadas. Es decir, en un texto argumentativo no podemos utilizar una terminología, por ejemplo, narrativa, nudo, desenlace, conclusión. Eso es un error. Debemos utilizar la típica terminología para el texto argumentativo, caracterizada pues por tesis, que sería el inicio más abstracto, el cuerpo argumentativo, que son los diferentes pensamientos que se dan para justificar una idea abstracta, la conclusión, si es abstracta o concreta,
y cómo se organizan esas partes. En este texto nosotros hemos fijado que habría una tesis inicial, una apertura del tema, del contenido más abstracto sobre el teléfono móvil y el uso del WhatsApp y su comparación con el héroe medieval y la lanza medieval, el cuerpo argumentativo justo en medio, tal cual vemos, cómo realmente se van dando una serie de razonamientos y de estrategias argumentativas para justificar la tesis inicial, y una fase final que sería la conclusión, una confirmación y ampliación de la tesis inicial. Bien, esta estructura se llama encuadrada. ¿Por qué? Bueno, pues porque empieza con una tesis inicial, continúa con una parte menos abstracta del cuerpo argumentativo y acaba con una conclusión, confirmación y ampliación de la tesis inicial. Es decir, lo abstracto es como un marco del cuadro que sería el cuerpo argumentativo. Cada vez que tenemos abstracto, concreto, abstracto, hablaríamos de estructura encuadrada. Recordatorio, lo tenéis aquí, ¿no? Lo podéis leer. Un tercer tipo básico, aunque menos frecuente, el contenido más significativo del texto aparece al principio y al final del mismo. En el resto de apartados que pueda tener el texto, entre ese principio y ese final, se desarrollan diferentes aspectos del mismo en línea con los dos tipos estructurales anteriores, deductiva, con la tesis al principio, e inductiva, con la tesis al final. Una variante frecuente es la de una idea o tesis que aparece al principio, un desarrollo, discusión, demostración o ejemplificación de esa tesis y por último una conclusión que es la reafirmación de la idea expuesta inicialmente. Bueno, vais a ver que estas estructuras básicas que tenemos aquí, estas tres, que recordatorio, vais a ver que hay estructuras mucho más complejas. Veréis la reiterativa o veremos la polémica o contraargumentativa. Realmente utilizamos las más sencillas. Vais a ver que a veces podéis no coincidir conmigo, no coincidir con el corrector y elaborar una estructura para el texto que para el corrector no sea la adecuada, pero puede estar bien justificada, puede estar bien escrita y utilizar bien la terminología estructurada argumentativa y que se os dé una buena calificación. Eso no implica que todo el monte sea orégano, ¿eh? Hay textos en que las estructuras son muy claras y otros en que no. Lo iremos viendo a lo largo del curso. Bien, funciones del lenguaje. Nosotros con esto podemos estar de acuerdo o no, pero selectividad nos recomienda empezar precisamente por este punto. Es una visión global del texto y os permite saber qué es que tenéis que empezar por ahí. Cuando uno no sabe por dónde empezar el comentario de texto, bueno, pues esta es la idea. Tengo que empezar explicando las funciones del lenguaje más destacadas en el texto. En el caso de el texto de Manuel Vicent, pues evidentemente tenemos sobre todo la función poética. Hay un montón de recursos estilísticos, símiles, metáforas, hipérboles, ironías, esa relación entre el mundo medieval y la tecnología actual, el uso de periodos oracionales muy largos que incluyen un montón de repeticiones y paralelismos que hacen que básicamente la función poética curiosamente destaque muchísimo en este texto. Tenéis que empezar hablando de ella y eso os puede dar pistas. Realmente es un texto periodístico, pero un texto periodístico escrito por un novelista. Bien, entonces el novelista está aspirando a que este texto de opinión tenga un corte literario. Por otro lado, la función apelativa, que la vemos en este fragmento que prácticamente, aunque no tenga comillas ni guiones, introduce el estilo directo, ¿no? Reproduce irónicamente, humorísticamente, las palabras de los amantes cuando se utilizaba el típico viejo teléfono y todavía se hablaba por teléfono. Estaríamos ante una función apelativa del lenguaje, una llamada directa mediante el cuelga tú, mediante el imperativo al receptor. La siguiente función sería la referencial. Curiosamente no es muy frecuente en el texto, no es la que más destaca, pero es verdad que aquí en este fragmento, en los WhatsApps, la rapidez en responder a las llamadas es más determinante que el contenido de los propios mensajes. Es casi una información objetiva sobre lo que estamos viviendo en este momento. Y la función expresiva, la que incide por completo en los sentimientos, y vemos que en esta parte del texto habla sobre todo de sentimientos, estados mentales, ansiedades, con el vocabulario referido pues a neurosis, síndrome de la necesidad, angustia, siente, por tanto podríamos meter perfectamente la función expresiva. La metalingüística, la que utilizamos para hablar del lenguaje dentro del propio lenguaje. En el fondo yo creo que está en todo el texto. Palabras como llamada, móvil,
teléfono, mensaje, WhatsApp, hablan del léxico de la propia comunicación, del propio del lenguaje y del lenguaje tecnológico que estamos utilizando hoy en día dentro del propio texto. Bien, características lingüísticas y estilísticas por niveles. Esta es quizá la parte más difícil para vosotros. Para mí es donde está realmente el auténtico comentario de texto. Yo creo que 1A es sobre todo un ejercicio de deducción filosófica, bien. El ejercicio 1C prácticamente se puede responder en cuanto manejéis bien las tipologías textuales y los subgéneros de una manera automática, donde para mí está el comentario de texto auténtico es justamente aquí, ¿no? Donde realmente se combina el conocimiento que tenéis de la asignatura y también la capacidad para interpretar los recursos lingüísticos y estilísticos que ya sois capaces de reconocer. Bien, lo primero que tendríamos sería el nivel morfológico. En él vamos a analizar, pues por un lado, muy importante el uso del verbo y los tiempos verbales que predominan. Veréis aquí, muy relevante, que el verbo ya nos da un montón de pistas sobre el propio discurrir del texto y es de nuevo una especie de tabla salvavidas, de colchón que nos permite por dónde empezar, qué empezar a ver en un texto cuando no sabemos realmente cómo enfrentarnos a un análisis de texto. Y las categorías gramaticales destacables en el texto. ¿Qué categorías gramaticales son las más relevantes y realmente por qué se producen? Bien. En cuanto al nivel morfológico en el uso del verbo, vamos a hacer la revisión y vemos que hay pretéritos imperfectos, no muchos, durativos descriptivos y del pretérito perfecto compuesto. Son pocos los tiempos que tenemos en esa dirección y ahora los veremos. Y impresionante en este texto el uso del presente gnómico a lo largo del todo el texto. Gnosis es igual a conocimiento en griego y es el típico tiempo en el que se intenta establecer una reflexión sobre verdades que pretenden ser universales y por las que no pasa el paso del tiempo. Bien, uso de algunas perífrasis verbales y de verbos con complemento de régimen verbal desarrollado a través de la subordinación sustantiva. Esto lo vemos, incluso el uso de proposiciones subordinadas sustantivas con infinitivos. Subjuntivos con valor de hipótesis, hay algunos, aunque no mucho, y el uso de imperativos en una parte del texto. Bien, fijaros, lo que tenemos aquí marcado es todo el uso del tiempo, del presente. He señalado algunos, porque son infinitos. Transforman, necesitan, creo, muy importante este, tiene, usan, contestan, se acumulan, se superponen, engendran, perciben, se siente y es. También muy importante. El uso destacadísimo del presente, que llamamos presente gnómico, como hemos visto en clase a lo largo de todo el texto, prácticamente siempre en tercera persona del singular, salvo en algún momento en que está en segunda, tercera persona del singular, perdón, o del plural, en que está en segunda y ese creo en primera persona o el tú. Bien, también esto nos da muchísimas pistas sobre si realmente está presente o no un yo autorial o un lector explícito y nos da también muchísimas pistas sobre el trabajo que se hace en este texto de la presentación de la opinión como algo atemporal. Tenemos algunas excepciones al tiempo presente, este imperfecto que habla de un pasado repetido en el tiempo, de un pasado durativo, eternizaban, ha olvidado el pretérito perfecto compuesto aquí como un tiempo cercano al del presente y sobre todo muy importante pretérito perfecto compuesto del subjuntivo, exista subjuntivo, ese uso de los subjuntivos sobre todo cuando se está hablando de términos hipotéticos, no creo que exista, se está hablando de una hipótesis, aunque la hayan dejado en casa, son hechos no comprobados 100%, hechos probables, hechos hipotéticos. Bien, reflexiones sobre el uso del tiempo. Realmente lo que hemos comentado, el uso del presente gnómico muy importante y excepciones al uso, subjuntivos y subordinadas sustantivas como introducción a la hipótesis, imperativos como escenificación del estilo directo e imperfectos y pretéritos perfectos indicativo como representación del pasado. Con estos datos y estas posibles explicaciones del tiempo tendríamos ya bastante elaborado del comentario. A continuación vamos a ver las categorías morfológicas que más imperan. Fijaros, son sobre todo sustantivos, que los tenéis en rojo. Bien, adjetivos también muy abundantes y sobre todo, por ejemplo, en la tercera línea tenéis ahí antitéticos, ¿no? Cobarde, valiente, tímido, audaz, tonto, listo,
ilimitado, ¿no? El constante uso del adjetivo y algunos adverbios, no muchos, pero muy importantes y acabados en mente, inmediatamente, permanentemente, más, que actúan como modificadores y también como introductores de una cierta ironía en el texto. Hay evidentemente muchas más categorías morfológicas de palabras, pero estas son las que nos dan más relevancia. El sustantivo sobre todo porque vamos a ver cómo el texto va aumentando su grado de abstracción a medida que avanza. Bien, empieza sobre todo con un léxico muy concreto y se va desarrollando un léxico más abstracto a medida que avanza, ¿no? Ya empieza a introducir los términos esencia, contenido, como veis, suspicacia, idiotez, neurosis, mensaje, síndrome, angustia y acaba ya con la palabra mundo, ¿no? La adjetivación es también muy crucial. Curiosamente, muchísimos de estos adjetivos van sustantivados y por lo tanto podrían ser incluso vistos también como propios nombres y determinan y presentan el punto de vista ideológico del autor, su propia ironía, incluso a veces tienen un matiz hasta de descalificación y de insulto, ¿no? Como por ejemplo en tonto, ¿no? O en morbosa, donde se ve plenamente el punto de vista ideológico del autor en contra del WhatsApp y en contra de este uso de la tecnología. Bien, aquí tenéis algunas reflexiones. El adjetivo como representación de la ideología del autor, adjetivos sustantivados, transición de los sustantivos concretos del campo semántico bélico medieval a los abstractos de significado temporal y psiquiátrico y los adverbios como intensificadores de la ironía. Bien, hablamos también del yo autorial, del texto, no muy frecuente aquí, pero relevante, el creo, del tú lector, el cuenta, explica, estás. Hablamos de un tipo de auditorio que no es ad personam. Ad personam es cuando se refiere el autor a una persona en concreto, a un individuo, y aquí intentamos, yo creo que hablar a un colectivo, a un grupo. Es un auditorio amplio el que intenta ser llamado a este texto. El adjetivo también, ya hemos visto la antítesis entre adjetivos, las cadenas de adjetivos calificativos explicando a un sustantivo, sobre todo para juzgarlo, para restringirlo, para elaborar ya la propia opinión del autor con respecto a sus mundos conceptuales. Muy importantes los campos semánticos. En la primera parte del texto habla de la guerra y del amor cortés, princesa, lanza y dragón. Irónicamente también nos mete en un mundo medieval de representación y luego va más hacia el abstracto, ¿no? Hacia los sentimientos, la psiquiatría, idiotez, neurosis, síndrome, angustia, suspicacia, va cada vez más a un grado de abstracción. El uso de la prefijación no es muy frecuente en el texto, la derivación por prefijación, pero los pocos que hay son interesantes. Superponen, superpuestos, ilimitados. Lo resalto porque aunque aquí no destaque mucho, va a ser algo realmente que vamos a ver en muchísimos textos de opinión. Y luego el extranjerismo WhatsApp, que nos puede permitir reflexionar sobre qué papel tenemos frente al léxico tecnológico extranjero, cómo debemos adaptarlo o no, o reproducirlo en nuestros textos en castellano y cuál es la actitud de nuestra lengua frente al caudal de léxico tecnológico que nos llega del inglés, evidentemente. Ya hemos hablado, ¿no?, de los campos semánticos que ocupan en el nivel léxico-semántico. Aquí veis cómo a veces cuando se hace un análisis muy profundo del nivel morfológico ya se anticipa, por ejemplo, el léxico semántico que estamos viendo aquí. Y si se me había olvidado en el función del lenguaje metalingüística, ese léxico de la comunicación, WhatsApp, mensaje, llamada móvil, respuesta a teléfono, mediante el que el autor, mediante el que Manuel Vicent nos intenta explicar características del lenguaje actual dentro del propio lenguaje. Bien, y lo que hemos hablado de los insultos. La sintaxis es crucial, es interesantísima en este texto, es muy compleja y todavía no hemos podido meternos profundamente en oración compuesta, ni siquiera hemos empezado todavía a tocar la sintaxis en el curso, por lo tanto simplemente os subrayo una serie de oraciones y algunos nexos que me han llamado la atención que os dan pistas sobre cómo tenemos aquí, bueno, adverbiales finales, copulativas coordinadas, subordinadas sustantivas de complemento directo, adjetivas de relativo, condicionales hipotéticas. Tenemos unos periodos oracionales extremadamente largos,
uso brutal de la oración compuesta y sobre todo de la subordinada de todo tipo, lo que nos habla de la necesidad de un pensamiento que precisa expresarse de un modo lingüístico pormenorizado, muy detallado y del gusto también estilístico, literario por un periodo oracional largo en este autor como modo de intentar encuadrar su mundo y su pensamiento, ¿no? Es un poco las reflexiones que tenéis aquí que yo os acabo de improvisar aquí oralmente, ¿no? Veis aquí un poquito la importancia, ¿no? de este, de este lenguaje sintáctico, pues sí, precisamente por esta condición doble de periodista y novelista de Manuel Vicent. Bien, en el nivel retórico estilístico no os pido que os sepáis 20 figuras, ni que me las pongáis, vamos a trabajar prácticamente siempre las mismas, pero sí que las identifiquéis bien y las justifiquéis bien. Aquí tenemos una fuerte antítesis, ese contraste irónico y humorístico, ¿no? Esa capacidad de transformación de la tecnología, del individuo, de la construcción del pensamiento del individuo y de su actitud, y cómo realmente se ve aquí esa variante, esa transformación del tipo duro, por ejemplo, en un castigador ilimitado. El uso de paralelismos sintácticos, que son un método didáctico, un método educativo para intentar reincidir en una estructura y por lo tanto que nos ayude a guardar mejor el concepto, la idea que el autor nos quiere dar. Y muy importante, el uso del símil, el uso de la comparación, sobre todo entre dos mundos, el medieval y el WhatsApp. WhatsApp lanza medieval, que vais a ver que también va a enmarcar muchísimo los procedimientos que utiliza el autor para intentar seducirnos, para intentar persuadirnos. Muy importante, aunque no hay muchas, la destaco porque en otros textos va a ser un recurso muy habitual, lo que llamamos metáforas de la vida cotidiana. Es decir, metáforas que están ya metidas en nuestro lenguaje tanto que no somos capaces ni percibirlas, pero que tienen una función argumentativa y seductora, casi coloquial, didáctica, como pongo aquí, como pueda ser en este caso tormenta de celos. En el nivel textual es muy importante hablar, os voy a pasar un listado de los complementos suprarracionales, de los conectores, de los nexos, de los deícticos más importantes para trabajar este nivel que se os escapa más. Realmente son todas las tuercas que utiliza el texto para comunicarse entre sí, para enlazarse. Los más importantes de complementos suprarracionales son en este caso y también, bien, y nexos comparativos, tanto como más que relacionan diversas partes del texto y esa necesidad comparativa de todo el texto. Marcadores temporales, muy importante, también el antes, en cambio, hoy. Bien, hay que reflexionar sobre este uso del en cambio, que es un modo de refutación, es un modo de contraste que tenemos en el texto. Y las oraciones condicionales, ¿no? El uso de la hipótesis, sobre todo al final del texto. La ironía y el humor del inicio del texto, la comparación entre el chat y el dueño medieval, también se tendría que destacar en este comentario, bien, y sobre todo el nivel argumentativo, muy importante. Ese uso del símil, de la comparación constante, se denomina argumentación analógica, es decir, por analogía, por comparación entre realidades, se intenta argumentar y se intenta persuadir al lector comparando realidades aparentemente lejanas. Los ejemplos de la vida cotidiana que él cuenta durante todo el texto es lo que se denomina argumentación por el ejemplo, argumentación inductiva, y es extremadamente útil argumentar con la vida cotidiana para que el lector de un texto periodístico se sienta identificado, se implique en el texto y sea por lo tanto seducido por el modo de pensar del autor. Los usos de predicados nominales, hemos señalado uno cuando hemos estudiado el verbo, como introducción de una especie de juicio filosófico, un decir esto es esto, la vida es sueño, el mundo es ficción, este tipo de pensamientos que se presentan como verdades absolutas con esta construcción sintáctica de predicado nominal se denominan aforismos y van a ser muy importantes estos juicios filosóficos a lo largo de los comentarios de textos argumentativos. Las metáforas de las que ya hemos hablado y la hipérbole, básicamente en la exageración, ¿no? Dice que básicamente antes los viejos amantes se eternizaban al teléfono, ese eternizarse, esa hipérbole, es en la que está sobre todo más metida la ironía y el humor de este texto, el paralelismo del que ya hemos hablado, el yo autorial, muy importante, que presenta la argumentación por la experiencia, y el tú, el receptor explícito, la argumentación ad hominem.
Bien, a continuación os voy a comentar, para irlo preparando, este primer comentario de texto que me vais a entregar, los errores frecuentes realmente que se llevan a cabo. Bueno, pensar que un comentario se hace rápido. Es mentira, precisa tiempo y concentración, se trata de pensar con el texto. Pensar que nunca he hecho un comentario. Absolutamente falso. Llevamos desde primaria respondiendo a preguntas guías sobre los textos. Cada vez que vemos una película, vemos un vídeo, alguien nos cuenta algo, comentamos lo que nos gusta o no la imagen de alguien, contamos un cotilleo, en el fondo estamos ya haciendo una especie de comentario de texto sin saberlo. Ahora se trata básicamente de quitarnos la muleta de las famosas preguntas que siempre os ponemos los profesores de lengua al final de un texto e intentar poco a poco que os empecéis a preguntar solos y empezar a caminar solos. Localizar recursos y ponerlos como un listín telefónico sin explicación alguna. No se trata de eso. Hay que responder a la pregunta por qué y para qué. Bien, tenemos que intentar explicar e interpretar el texto. Da igual que no estéis de acuerdo conmigo. Lo que yo evalúo es que lo hagáis y lo intentéis escribir lo mejor posible. No citar ejemplos de lo observado en el texto. A veces me decís que está ocurriendo esto, por ejemplo, hay un argumento de autoridad, pero no me decís dónde ni cuándo, por lo tanto puede ser verdad, puede no serlo, puede que no lo hayáis identificado, puede que lo hayáis identificado pero citéis mal donde se produce. Es necesario no llenar el comentario de ejemplos, pero sí citarlos de vez en cuando en los recursos más importantes. Uso incorrecto de la terminología lingüística. Esto es muy habitual en los tiempos verbales. Por ejemplo, me decís, amaba, pretérito perfecto compuesto. Ahí ya hemos metido la pata. Y eso es un fallo fundamental. No aprenderse los recursos estilísticos, citarlos mal, los fenómenos lingüísticos más importantes. Hay que tener seguridad de que la terminología que utilizo es la correcta. No entender lo que escribo. Eso provoca circunloquios, es decir, círculos viciosos, repeticiones de palabras innecesarias. Mucho cuidado con esto. Se trata también de una exhibición de la madurez léxica del alumno y